Porque es difícil ser espiritual en una familia normal. Y como veis, pongo normal entre comillas. Una familia normal es aquella que sigue los dictados del inconsciente colectivo. Entonces se considera una familia normal aquella que es aceptada por el colectivo y por la sociedad. Entonces, ¿cuáles son los valores actuales de una familia normal? Pues básicamente, de cara a los hijos, pues que estos sean capaces de ganarse la vida conforme a lo que la sociedad demanda. Y muchas veces los valores de una familia normal no son espirituales, los valores concretos no son espirituales. Entonces, por ejemplo, en muchas ocasiones se fuerza a los niños a que hagan aquello que los padres han hecho. Entonces, si el padre, por ejemplo, es abogado o arquitecto, los hijos, digamos, son, en cierto modo, forzados a que hagan lo que los padres desean. Porque eso es lo que más o menos está aceptado por la comunidad. Es mucho más aceptado, digamos, por una familia normal que un hijo o una hija sean abogado, ingeniero o arquitecto, que no, por ejemplo, que sea filósofo o que se dedique a practicar yoga. Entonces tiene unos valores, los valores son diferentes a los que una persona espiritual tiene. Y en cierto modo, en la familia se fuerza a que la persona con un marcado carácter espiritual abandone, digamos, ese camino para hacer aquello que la familia le demanda. Esto, por ejemplo, en el libro de la llamada se ve claro. También dentro de la espiritualidad tenemos que diferenciar la espiritualidad de la religión. Entonces, una persona espiritual, desde mi punto de vista, es aquella que quiere llegar a la iluminación o llegar a la unión mística con Dios, más allá de las instituciones y más allá de las religiones. Entonces, muchas veces las familias consideradas normales son aquellas que siguen los preceptos de la religión en la cultura en la que han nacido. Entonces, y estos valores, también religiosos, muchas veces no son espirituales, porque si miras cualquier religión actual, digamos, tienen un montón de normas que se salen de lo que a lo mejor una persona espiritual siente como el camino hacia Dios. Entonces tienen una serie de normas, una serie de preceptos, una serie de ritos, una serie de cuestiones sociales que la persona espiritual no sigue. De hecho, muchas veces en los pueblos, el ir a misa o el ir a la sinagoga es, digamos, un rito social donde las personas se visten para, digamos, encontrarse con otras personas o hablar de lo que ocurre en la comunidad o incluso a lo mejor hacer negocio. Pero una persona espiritual, y de hecho si observáis, la tendencia es que las personas espirituales verdaderas cada vez se alejan más de las religiones. Y ves a personas que siguen, digamos, unos ritos sociales a través de las religiones que no unos ritos espirituales. Entonces, la persona espiritual, digamos, se aleja de lo que la familia normal hace. Y, y es muy frecuente que las familias cumplan, digamos, con estos ritos religiosos, con estas costumbres religiosas, que la persona espiritual los ve como algo para la masa, pero que no te ayudan en el camino hacia la iluminación o hacia estar en el presente o en el ahora. Y luego hay otra cuestión también, es que, digamos, las instituciones familiares lo que buscan es que de alguna u otra manera las personas produzcan como la sociedad quiere. Entonces, hasta la fecha, digamos que el hombre tenía que producir algún tipo de ingreso, ¿vale? Y es por eso por lo que le enseñan a los niños
o intentan que los niños sean igual que sus padres, entonces tienen que traer dinero, que producir un ingreso, y las mujeres tener hijos, ¿vale? Esto está cambiando, como podéis observar, pero en general esto ha sido así en las familias normales. Entonces, digamos que un chico que a los 30 años no tenía un puesto de trabajo seguro, era visto como alguien como que no era normal. Y una mujer, si a los 30 años no se ha casado, pues también, digamos que se salía de la norma. Ya digo que eso está cambiando, pero en general esto es lo que la familia normal ha, ha querido. ¿Qué ocurre? Que una persona espiritual no se rige por las normas de una familia normal. Entonces, y, y no produce de la forma como la sociedad quiere. Lo que busca una persona espiritual es la libertad. Entonces, cualquier trabajo que le haga esclavo lo rechazan. Y tampoco se van, por ejemplo, y en el caso de los hombres, las personas espirituales tienen trabajos que son poco ortodoxos. En mi caso, pues por ejemplo, ahora me dedico a vender libros de forma ambulante. No son trabajos como la sociedad quiere, ¿vale? Y por otro lado, en relación a las mujeres, una persona espiritual que tiene conexión con su ser, con su esencia, no se casa porque a los 30 años hay que casarse y tener hijos, sino que sabe que, digamos que la conexión y la coherencia y la verdad es mucho más importante que no cumplir una norma social de casarse con una persona que a lo mejor no están enamoradas, solamente por tener hijos o porque decir que se han casado. Entonces, aquí vemos que las personas espirituales no producen ni ofrecen aquello que la sociedad quiere. De hecho, digamos, muchas personas espirituales tienen bastantes problemas para socializar por esto, porque les gusta más meditar y estar en silencio que no a lo mejor estar viendo un programa de chismorreos, de famosos, o estar viendo un evento deportivo, o estar, digamos, haciendo aquello que no les gusta para que la sociedad diga que, o para que la sociedad les acepte. ¿Vale? Las personas espirituales normalmente son auténticas y no producen aquello que la sociedad quiere que produzca. De hecho, se podrían considerar rebeldes. Si veis, por ejemplo, los vídeos de Osho, Osho siempre ha sido un rebelde tremendo y una persona indomable, imposible de domar por la sociedad. Pues aquí un poco, pues ahí puedes ver el ejemplo de hacia lo que la persona espiritual tiende. Bueno, si quieres comentar, digamos, tu experiencia, como cómo te ve tu familia, cómo te ha visto tu familia, las dificultades que a lo mejor has tenido, como siempre deja un comentario debajo del vídeo. Muchísimas gracias.